Ya va a comenzar, quería ver. Listo, listo. Sí, Y lo segundo, pues es, bien, yo te quería, pues, si te parece, podríamos comenzar ya. claro, sí, señor. Eh, la- Perfecto. Entonces, la idea del aplicativo sistema de intangibles, básicamente en este momento se tiene algo o, o lo que vamos a hacer nosotros o la OXIS en este caso es un desarrollo desde cero o vamos a hacer una mejora del sistema. A ver, inicialmente, yo les cuento y los pongo en contexto a los dos. Sí, señor. Hace 2 años tuvimos una visita con Contraloría y la Contraloría dejó un hallazgo a Financiera porque no se están controlando los intangibles en una aplicación. Entonces, nosotros en almacén e inventarios, básicamente digamos que ese plan de mejora era entre Financiera y sistemas, porque no quedó directamente involucrado almacén, porque almacén dentro de su manual y por política contable, nosotros no legalizamos ingresos de intangibles. Nosotros controlamos, custodiamos todo aquello que sea palpable, físico, ¿sí? Entonces, todos los Sí, bienes devolutivos y de consumo. Entonces, por eso los intangibles no tenían o no tienen en este momento ingreso a almacén. Entonces, de una u otra manera, así el plan de mejora sea entre financiera y sistemas, pues financiera nos involucra porque dice que de todas maneras eso es inventario. Entonces, listo, de no, acuerdo. no hay ningún inconveniente. Sin embargo, almacén, nosotros como almacén igual no podríamos tener el control de esos intangibles por lo que les digo, no son físicos y no podríamos estar como, o sea, nosotros todos los elementos los plaqueteamos y tratándose de elementos de consumo, nosotros los ingresamos e inmediatamente se consumen, se entregan y chao. Entonces, para el tema de los intangibles, ellos decían que se hiciera si era posible, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que pues ambos módulos, tanto SAE como SAI, pertenecen a CIAF y son módulos bien obsoletos y bien viejitos. Entonces no sabemos si ellos soporten un desarrollo adicional o no. Ok, Entonces era verificar si es posible en alguno de los módulos. A mí me gustaría que quedara más en SAE que no en SAI porque como les digo ok, en SAI, tengo que marcarlos con una placa física y yo no tendría cómo marcar eso con una placa física. Entonces, me gustaría más que quedara en SAE. Pero bueno, em, y lo segundo, si se puede también, si hay la opción de crear un desarrollo específico para sistemas, cosa de que ustedes lo puedan legalizar ese intangible y lo puedan en su momento, o sea, hacer el ingreso y poderle hacer mensualmente esa entrega financiera de lo que ellos quieren, como ese reporte de los intangibles y poder hacer entre ustedes una conciliación mensual como se hace con almacén. Pero si queda en almacén, no pasa nada. Entonces, es eso, es mirar si se puede hacer el desarrollo directamente en alguno de los dos aplicativos o hacer un desarrollo adicional para, para este tema de los intangibles. Y pues lo controlaría directamente el sistema. Si queda dentro de uno de los dos aplicativos, nosotros hacemos el ingreso con el levantamiento de la información que tengamos y los ingresamos y pues ahí miramos cómo lo controlaríamos. Y si no, pues directamente con ustedes. Igual vamos a estar haciendo acompañamiento en todo el proceso. No nos vamos a escapar. de acuerdo, de acuerdo. Es Entonces, básicamente eso. uno de los elementos entonces es que quede en SAI. Sí, a mí me gustaría Eso que sería muy quedara más bueno. en SAE, sí. Perfecto. ¿Qué debería capturar este sistema? Ok.
¿Cómo lo hacen ahora? ¿O ahora no hay ninguna interfaz? No, actualmente el tema de los intangibles está directamente en la administración y en el proceso de ingreso y todo eso por parte de sistemas. Entonces, no estoy segura, el año pasado o el año antepasado, el ingeniero Ángel Yesid Ducuara se reunió con el asesor que tenía en financiera en este momento, que era don Guillermo Martínez. Ellos se reunieron, el ingeniero Ángel Yesid le entregó un listado, no sé si en Excel o cómo se lo entregó, un listado de los intangibles con su valor, sus costos, para poder hacer una mediana conciliación y en ese caso financiera pudiera hacer el registro en CIF Nación. Ujú. Pero actualmente no, ese era el otro tema que ayer estaba como confundido el jefe de contabilidad, Camilo. Él estaba solicitándole a su merced esa información y por eso yo intervine y dije que no podía ser porque estamos hablando era del desarrollo y ya la información directamente es allá con el ingeniero Ángel Yesid, que yo creo que es con él, más sin embargo no sé. De acuerdo, de acuerdo. Ok, Esperanza. Bien, o sea que en este momento no se tiene un mecanismo para poder llevar el tema de los intangibles. No, actualmente no. Si quiere, Inge, yo le muestro pantalla y le muestro cómo Porfa, son nuestros aplicativos sí, para que porfa. usted se haga más o menos una idea de lo que nosotros actualmente manejamos en cada uno de los aplicativos. Entonces voy a ir a SAID. En SAID nosotros controlamos todo lo que es devolutivo. ¿Qué es devolutivo? Todo aquello que ingresa y tiene una rotación en el inventario, es decir, ingresa, se asigna y nosotros lo marcamos con una placa física. Ingresa, se asigna, retorna a bodega, vuelve y se asigna hasta que por alguna razón ya el bien es obsoleto, no sirve y se da de baja. Y en SAE controlamos los elementos de consumo. Los elementos de consumo son aquellos que mueren con su primer uso. Entonces, nosotros ingresamos, egresamos y muere. ¿Listo? Entonces, voy a ingresar al módulo de SAI, que es donde controlamos los devolutivos. Entonces, nosotros manejamos qué tipo de movimientos, ingresos, traslados, que son las asignaciones, bien sea al servicio o retorno a bodega, las remesas, que son movimientos que se hacen entre unidades ejecutoras de almacén DANE Central, almacén territorial norte o entre territoriales, y las bajas, que son por decir algo, retiro inmediato del inventario y de la parte contable de los elementos. Entonces, básicamente es eso. Entonces, si llegase a quedar dentro bueno, aparte de eso, tanto SAE como SAI manejan un catálogo. Entonces, yo creo que está acá en parametrización. Nosotros manejamos un catálogo y ese catálogo, de acuerdo al tipo de elemento, está inmerso dentro de en cualquiera de estos grupos contables, ¿no? Pues, por ejemplo, en la parte de computación y comunicación, tenemos lo que es equipo de cómputo y equipo de comunicación. Entonces, dependiendo del elemento, si es digamos, un portátil, pues iría clasificado dentro de equipo de computación. En este caso, para el caso de intangibles, si se crease acá dentro del módulo de SAI, habría que crear un módulo adicional que se llamara intangibles, ¿sí? Y dentro de ese módulo, pues habría que hacer la discriminación del catálogo que se cree. Entonces, me imagino De que ellos acuerdo. tendrán licencias y software por ahora. Ejemplo, claro, si uno piensa en intangibles en este momento y si lo vemos desde el punto de vista tecnológico, podríamos hablar que un intangible, por ejemplo, son todas las bases de datos que soportan todos los sistemas o aplicativos u operaciones estadísticas que se manejan en el DANE.
Creo que todos estos son elementos que hacen parte de estos, si uno hace el inventario de activos de información de la OXIS, pues va a encontrar muchas cosas que son intangibles. Así es. Lo que quisiera saber es si uno va a crear una pantalla, ejemplo, imaginémonos que se crea otro moradito que se llama intangibles como lo estás diciendo. Sí, Si yo le doy doble clic, él me tiene que mostrar una pantalla donde yo tengo que vincular cada uno de los intangibles. claro que sí. Este formulario, ¿qué debería tener como información mínima? Ejemplo, si uno abriera el de equipos de computación y comunicaciones, ahí encuentra, me imagino que tiene un ID o un número interno o qué Sí. información se debería tener en cuenta. Qué pena. Cuando yo abro el catálogo de equipo de computación, aquí puedo observar todos los elementos que hacen parte de ese grupo contable. Y yo abro cualquiera, entonces aquí yo lo puedo consultar y aquí él tiene un código o un ID que identifica ese elemento. Todas las Perfecto. cámaras web van a tener este número de elemento. ¿Sí? Entonces está asociado a una parametrización. Esto no me está abriendo, no sé. Una pregunta, Señor, Esperanza. Yo veo que en ese que me estás mostrando, el tercero después de preciable dice intangible. ¿A qué hace relación ese cliccito? este cliccito, no sé por qué nunca, como le digo, ingeniero, nunca, esta parte nunca se ha utilizado. Ah, porque Bueno, me ya parece interesante, porque yo ahí lo puedo clasificar como un intangible, alguno de los elementos que tengo, ¿no? y podríamos hacer la prueba, porque ya le digo, esto nunca se ha utilizado precisamente por eso, porque siempre por política contable estaba incluso en nuestro manual, en nuestra guía, que los intangibles no tenían ingreso a almacén. Por eso esto Ok. nunca, dentro de lo que yo llevo, nunca se ha utilizado. Entonces sí podríamos mirar a qué nos lleva si yo le hago clic acá, ya creando De el acuerdo, catálogo. eso sería interesante. ¿Qué tal que yo los pueda marcar? O sea, yo pueda crear la categoría, como lo estás diciendo muy bien, y yo pueda marcar ejemplo, en mi ejemplo de las bases de datos, no sé, un listado de bases de datos, y yo le digo bases de datos, y en descripción del, bueno, un código del ID, que es bases de datos, imaginémonos que es el 1800, descripción del elemento bases de datos de, no sé, de IPC, y Ujú. le coloco que es un intangible, y etcétera, etcétera. Sí, Y si puede uno ser. pudiera, no sé, que generar algún listado, no sé qué se puede hacer con este tema intangible. Creo que pues lo digo es pues porque me llama la atención esa propiedad que tiene ahí de select de intangible. Ah, claro, debe haber incluso un manual de usuario creo que lo hay, un manual de usuario de esta aplicación. Me parece alguna vez que la ingeniera, voy a buscarlo, porque me parece mucho que la ingeniera Diana Milena me lo había alguna vez pasado. Podríamos mirar si dentro de eso hay alguna forma de que esto se pueda parametrizar. Sería chévere porque entonces ya estaría una partecita de la tarea. Claro, 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 sería muy bueno validarlo, pues para no tener que hacer un desarrollo adicional, pues sino utilizar una funcionalidad que posiblemente en este momento se va, pues ojalá cumpla con las necesidades, pero siento que también podríamos tener una reunión en algún momento con la ingeniera Diana para ver si ella tiene conocimiento sobre Sí, señor. cómo se maneja este intangible. Bueno, esto es la parte de SAI, ¿no? Yo quisiera que quedara en SAI, pero bueno, si quedara en SAI, nos tocaría con la ingeniera Diana Milena, no hay lío. Entonces, Este es este, Said. este es SAI, sí. Ahorita Ok. miramos SAI, me parece que SAI, esta pantalla es similar, pero ahorita la miramos, no pasa nada. Entonces, este código, cuando yo creo el elemento, le digo guardar, este código queda automático. O sea, es un código que internamente el aplicativo lo da. Este código Ok. que identifica a esta descripción de elemento. Y adicional, este elemento está por el grupo contable, tiene una parametrización específica para todos los tipos de movimientos. Entonces, financiera nos tendría que dar a nosotros la parametrización en cuentas contables
de todos estos movimientos, cómo se van a mover contablemente. Esto no lo daría financiera. Y eso me llama una atención. Un intangible eh, ay, la palabra, ay, Tal puede vez ir a él es característica, ingeniero porque yo le hice incluso ayer la pregunta a financiera. Yo le dije, teniendo en cuenta que esto no es un elemento del se común que deprecian, iba a manejamos. decir, se deprecian. Exacto, ellos no se deprecian, pero ellos tienen una amortización que viene siendo algo similar a una depreciación. O sea, si lo miramos en términos, viene siendo algo similar porque va a ser mensual y él va a ir descontando el valor del histórico. Entonces, digamos que la mecánica de esa amortización es igual a la mecánica que tiene la depreciación. Entonces, Ok. en ese no habría inconveniente. El inconveniente es que no va a tener el mismo número o los mismos tipos de movimientos que tienen los demás elementos. En el caso de SAI. En el caso de SAI, simplemente habría un ingreso, se estaría amortizando mensualmente con el cierre que yo genero todos los meses y la baja no tendría más. En el caso, por eso quería que quedara como en SAE, porque en SAE sí tiene, en SAE solamente se mueve lo que es un ingreso y un egreso, pero en SAE La- no tiene esa parte de depreciación o de amortización. Entonces, Ok. tanto en uno como en otro hay algo que nos hace felices y algo que nos hace infelices. Entonces, ¿Esperas porque y en esa podríamos ver parte, el otro? claro que sí. Entonces vamos a Pero encontrar. entonces, imaginémonos. Ah, bueno, ya sale, por favor. Entonces, este es el aplicativo de consulta. Entonces, igual, él tiene un catálogo de elementos. Yo no lo manejo muy bien, pero yo lo busco por acá. Consulta Consulta. por elementos. No, hay uno que se llama catálogo. Información, transacción. Creo que es acá. Catálogo consumo. Acá está. Catálogo de evolutivos de consumo. Sí, es de consumo. Entonces, él tiene acá cargos diferidos y cargos diferidos convenio. Entonces, en este caso, simplemente se debería aquí crear el adicional que sería intangibles. Entonces, vamos a mirar uno de estos. Ah, no, este es diferente. Este no tiene acá días alarma, días caducidad. Pero este sí, por ejemplo, tiene días de caducidad. Ellos dicen que estas licencias sí tienen un periodo, por decir algo, un periodo de vida, que van de tal fecha a tal fecha. Por eso digo que en tanto en uno como en otro, unas cosas nos hacen felices y en otras nos hacen infelices. Ujú. ¿Qué dicen cuentas? Y en cuentas, pues viene toda la parametrización por tipo de Ah, ok. documento. Entonces, que esta sería la que nos tendría que dar en su momento financiero para parametrizar todos esos tipos de documentos con esa afectación contable. Y aquí solamente serían pues ingresos y egresos, que es básicamente los movimientos que se manejan en SAE. Igual el catálogo viene con un número o un ID por elemento. Días de caducidad, tiempo de reposición, Porque aquí días nos de alarma, tocaría stop loss. adicionarle esa parte de la amortización. Ok. Voy a abrir también SAI para tener como una panorámica de... Déjame-
Listo. Entonces aquí está el otro. Y este es SAE. Ok. Sí, es que es lo que tú dices, hay unas cosas bien interesantes Sí, tanto en el uno como en el otro, porque y ejemplo, otros. aquí lo que me parece interesante, bueno, está lo de clasificar si es un intangible o no, o sea, uno podría validar estos dentro de una categoría Sí. de recursos tecnológicos, puedo decir que es intangible, o además puedo vincular si el estado está activo, desactivo, o si ya no está, que creo que eso es un elemento importante. Eh, ejemplo, en algún momento utilicé una base de datos, pero en este momento una licencia, estuvimos, no sé, una licencia de Office 98, eso ya no estamos utilizando y por eso está desactivo. Eh, Me gusta porque además este tiene un elemento y es marcar la vida útil del bien. Sí, esa va Ah, por defecto. Sí. sí, hay unos elementos ahí interesantes en Sí, este términos es más, un poquito más robusto, ahí es un poquito más robusto. de acuerdo, de acuerdo. Esperanza, me llama la atención algo. Cuando tú decías que desde la OXIS deberíamos tener también una interfaz o un desarrollo para cargar la información, eh, ¿no es esta? ¿O a qué te Este, referías? sí, o sea, para que no quedara ni en SAE ni en SAI, sino un desarrollo que manejara exclusivamente sistemas, la oficina de sistemas. Ah, ok. Es Para el manejo de básicamente intangibles. exclusivamente para el manejo de los intangibles, que no sería mucho, o sea, ¿qué puede haber ahí? O sea, ayer hablábamos con Jonathan, eh, él venía de Secretaría General y ahora está en Financiera, y él decía, no, básicamente serían licencias y software. ¿Y cómo se identificarían las licencias? Entonces, no sé, licencia uno, licencia 2, licencia 3, que sería el caso para cambiar en este caso en SAI, la placa física, porque acá en SAI me exige un número de placa física para poder hacer un ingreso. Pero si quedara el desarrollo exclusivamente para la oficina de sistemas, pues sería más sencillo porque ya ustedes conocen cuáles son las licencias o cuál es el software y ya lo pueden identificar ustedes y relacionar mucho más fácil que aquí abrir un catálogo para intangibles. Claro, Y pues sí estaba tenía que viendo. haber una persona que se encargara de esta partecita mensual. Esto tiene muchas cositas chéveres. Ahí tiene cosas chéveres porque, por ejemplo, en Said hay una parte cuando yo hago y genero el cierre, que es esta ventana. En esta ventana yo genero lo que nosotros llamamos el cálculo de depreciación mensual. Pues, tratándose de los intangibles, ese grupo contable estaría directamente vinculado a esta pantalla, de modo que yo, al hacer el cierre mensual, yo inmediatamente haría con este botón, haría automáticamente el cálculo de depreciación. Pues seguiría siendo aquí una depreciación, aunque nosotros identificaríamos que es una amortización por las cuentas contables. ¿Sí? Pero entonces también esta Sí, pantalla se podría utilizar, o sea, podría utilizarse. de acuerdo. Estaba pensando, sí, que hay que pensar muy bien cuáles serían los diferentes tipos de intangibles. Eh, Porque, por ejemplo, claro, estamos hablando de licencias, estamos hablando de posiblemente unos temas de desarrollo de software, todo lo que son códigos fuentes, pues que eso tienen un gran valor y además pues son sistemas que son propios de la entidad y que además deberían tener temas de permisos de derechos de autor, entre otras cosas.
Pues Ah, también hay otros elementos centrados en términos de gestión documental, todo lo que se hace en términos de gestión documental, que hay muchos elementos. No sé, la escuela del DANE, todo lo que se hace en términos de virtualización de contenidos, etcétera. Hay unos intangibles, pues hay que entender cómo se clasifican todos estos intangibles que se generan, pues porque siento que también hay unos valores ahí que a veces o quedan unos por fuera pues porque a lo que voy es que normal, pues posiblemente siempre se asocia a la oficina de sistemas, pero puede ujú. ser que hay otras oficinas que también generen muchos intangibles. Ah, ok. Mm, Pues es lo que pues, se me viene a la mente en este momento, claramente. sí, No señor. sé si intangible esté relacionado solamente con licenciamientos. Pues de lo que yo entendí con financiera, ese es básicamente el punto álgido, Ah, ok. licencias y software. Por eso inicialmente ellos decían, no, pues dentro del catálogo simplemente queremos ver licencias y software, independientemente de qué licencia sea o como pasa aquí con el catálogo, independientemente de que esté catalogado como equipo de cómputo, dentro de equipo de cómputo, cuando yo hago el ingreso, si está el catálogo, o sea, yo le digo ahí portátil o mouse o no sé, teclado o un equipo de monitoreo. Entonces ya está clasificado dentro de ese grupo y afecta las cuentas que tiene parametrizadas ese grupo. En ese caso, para el caso de las licencias, yo simplemente llamaría al catálogo de intangibles y llamaría licencia. Y a la licencia pues le pondría, no sé, en este caso no voy a poder ponerle un número placa física, que eso es lo otro, no sé si el aplicativo lo soporte porque él me exige un número de placa física. Entonces, habría que darle, no sé, un código a esa licencia para poderla ingresar y él ya automáticamente la toma. O sea, dentro del catálogo iría simplemente el, el grupo contable que sería licencias y dentro de ese grupo contable ya estaría simplemente en lo que llamamos licencias y lo que llamamos software. De acuerdo. Si no lo puedo entender, ingeniero. Sí, 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 sí. Nada más que estaba aquí viendo una información del 2024 en temas de intangibles del Ministerio de las TIC. Simplemente como para Señor. dice amortización de intangibles, la amortización de la distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible durante su vida útil. Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el costo del activo menos su valor residual. La amortización inicial, ta, 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 ta. Bueno, ahí hay unos métodos y vida útil y hay unos elementos. Entonces, habla, sí, señora, licencias de software adquirido. La vida útil será definida en cada caso según el activo intangible que se adquiera o Exacto. desarrolle. No obstante, se tendrá en cuenta los siguientes parámetros. Entonces, aquí hay tres elementos que ellos ponen. Estoy hablando de, de un documento de mayo de este año, simplemente para referencia. Dice, licencias de software adquiridas, se definirá una vida útil en función de los contratos de licencia respectivos o del uso estimado. Si no define una vida útil porque no se cuenta con los elementos suficientes y técnicos para determinarla, solo en estos casos no se amortizará el activo intangible y por lo menos anualmente para estos casos se realizará un análisis del cambio en las expectativas del uso. Habla de software desarrollado con derechos de propiedad. Se definirá una vida útil en función del uso estimado del activo. Si no se define, bueno, está. Y patentes, marcas, derechos de autor, derechos de acceso y otros activos intangibles. La vida útil determinada en cada caso. Y pues hablan ahí del deterioro de los activos intangibles. Pero me parece chévere pues, porque si todos tienen algunos elementos y uno podría tener una subclasificación de los intangibles. Uno en temas de licencias de software, otro en software desarrollado si se diera el caso, si se quisiera, y en temas de patentes, marcas, etcétera. Lo que estoy leyendo está aquí en esta página 18 por si quisieras verlo. Bien. em, Mira que siendo así, Esperanza,
siento que hasta el momento uno estaba pensando en dos cosas. La primera es que creo que sería muy importante, claro, se podría pensar en un nuevo desarrollo, me parece que ayudaría. Sin embargo, si alguien del equipo de la OXIS pudiera entrar a, a- a- a gestionar todos los intangibles a través de elementos devolutivos o sumando los catálogos de elementos, pues ya se tendría toda la información en un único sistema para apoyar y generar diferentes tipos de reportes, etcétera. Y eso ayudaría muchísimo si fuera el caso. Sí. Porque si no, tocaría en este caso pensar en un desarrollo y integrarlo para que pueda llegar la información acá, de alguna forma. Así es, totalmente de acuerdo. Y pues creo que, bueno, con estos elementos, lo que podríamos hacer nosotros, iniciando, es comenzar con estos elementos a pensar, bueno, a llenar la hoja de solicitud de desarrollo de sistemas, si te parece, Sí, la señor. validamos, la validamos y luego más bien en una mesa técnica, pues comenzamos a dar estas ideas. Pero por ahora, creo que con estos elementos la idea es poder llevar un registro de todos los intangibles que maneja la entidad, haciendo un énfasis en todo lo que es los intangibles en términos de licencias de software, como tú lo comentaste, y tener Sí, la posibilidad de poder ir depreciando estos elementos. Que la sí, señor. idea es validar si se puede utilizar los sistemas actuales, el SAI o cualquiera de los sistemas que tenemos ahora, y de no ser así, no tener las capacidades de poder contemplar un nuevo desarrollo que tenga la posibilidad de conectarse con los sistemas actuales, pues para poder que se vincule la información o interopere la información entre estos sistemas. Eh, me llama la atención un poco la vez cuando la pregunta que nos hizo ayer el jefe de contabilidad Sí. eh, relacionado con el inventario. ¿Ya hay un listado de inventario intangibles? Eh, yo creo que eso lo debe tener, como le comento, ingeniero, el ingeniero Ángel Yesir. Y si Ah, no ok, es él, perfecto. alguien debe tener el control de esa parte, porque yo sé que si se adquiere licencias y toda esa parte, entonces debe haber, si se adquieren, debe haber una orden de compra. Debe haber una orden de compra, alguien debe hacer ese trámite interno en la oficina de sistemas, puede haber un supervisor, y eso tiene que ir directamente ligado con la parte de la coordinación. Entonces, alguien debe tener ese listado allá de qué software manejan, o qué licencias hay. Claro, Debe- de acuerdo. Yo sí, creo que con el proceso, con el plan de adquisiciones, pues ese se tiene toda la exactamente, información en sí, términos de licencias y desde ahí pues todos los elementos que se adquieren. Entonces, yo me exacto. imagino que es algo así, alguien de la OCSES que maneje el tema de inventario, de activos, de información, dice, mire, nosotros tenemos en este momento este licenciamiento, Exacto. entra a una plataforma reporta cada vez que llega un nuevo sistema, lo categoriza. Alguien de financiera tiene que agregar las cuentas para el tema de depreciación Claro, alguien tiene o- que legalizarlo en CIF Nación para poder, igual, porque eso hay que tramitar una cuenta de cobro para que se haga efectivo un pago. Entonces, todo eso tiene que pasar a financiera. Entonces, sí debe haber una cadena, pero en este de momento acuerdo. no está unida a la cadena. Entonces, eso hay que mirarlo porque sí, sí sería importante si Almacén va a entrar en la cadena o lo va a hacer. O sea, si quedaran los aplicativos, entramos directamente en la cadena porque va a haber un ingreso, si llegase a haber un ingreso de licenciamiento, pues igual el almacén lo tiene que legalizar, y esa información mensualmente y periódicamente se va a estar transmitiendo a financiera. Y por el tema de Eh, depreciación, así no haya ingreso o de amortización, esa amortización o depreciación se da mensualmente. Entonces, eso hay que reportarlo mensualmente a financiera. ok. Espérate, ¿cómo funciona hoy con con los tangibles? Qué pena, con los tangibles. Eh, Todo lo del los consumo,
Sí, tanto lo de consumo como lo de evolutivo, nosotros hacemos un cierre mensual. Ese cierre mensual se da dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes. Entonces, ¿qué se hace? En el aplicativo se crean unas fechas de corte, se cierra el periodo. En el caso de SAI se genera el cálculo de depreciación, se consolida la información a nivel nacional y De acuerdo. se consolida y se envía esa información una vez se termina el cierre a contabilidad. Pero Contabilidad discúlpame, verifica, señor. pero discúlpame, más atrás, desde el inicio, ¿quién registra cada uno? Ejemplo, cuando yo veía ahí y decía Apple, yo decía computador, monitor, habían todos, ¿quién se encarga ¿El catálogo? de agregar el catálogo? Sí. Bueno, en el caso de SAI, yo me encargo de hacer la creación o la actualización del catálogo. Cuando algún elemento Ah, no se ok, encuentra dentro del catálogo, yo lo creo. perfecto. Eh, Esa función debería, en términos de intangible, asumirla alguien de la oficina de sistemas. ¿Sí? o Es- sea, ejemplo, creado me imagino. la parte de la creación como tal del, ¿cómo le digo yo? Del grupo contable Sí. de este grupo. Esto sí no lo puedo hacer yo porque no sé cómo se hace. Esta O creación sea, acá adicional. lo que me estoy imaginando es en términos de procedimiento, Sí, quién debería hacerlo. De tal sí, forma, porque me parece muy bien lo que tú estás diciendo. O sea, llega hoy llegó el licenciamiento de Microsoft, del licenciamiento de Microsoft Teams. sí. Lo acabamos de adquirir, entonces llegó esto y alguien tiene que entrar y agregarlo dentro de una categoría. Ok, ¿Quién haría eso? eso lo hago yo. Si, por ejemplo, en este Perfecto. caso la categoría aquí ya existiera como intangibles, pero nunca hemos hecho uno, entonces si no está el elemento licencia, por ejemplo, entonces yo simplemente entro al grupo contable y desde acá le digo agregar, yo adiciono el elemento en el grupo contable. Ah, O perfecto. sea, por eso digo, Listo. yo actualizo catálogo con catálogo de elementos. Esa De parte la acuerdo. hago yo, sí, señor. Y a nivel nacional, porque esta parte no la manejan los almacenistas en las direcciones territoriales. Si ellos requieren que se cree o se actualice un elemento en el catálogo, ellos hacen el requerimiento directamente a Almacenes Central. De acuerdo. O sea que tú eres la que te encargas de mantener todo esto que es grandísimo. Esto es enorme, sí, esto es un monstruo. Sí, es un Monstruo monstruo realmente. gigante. Sí, Son muchos, muchos temas. sí. Ok, perfecto. Entonces se vincula la información, TIN, una vez se vincula. Entonces, en este momento, en los tangibles, cuando tú creas, ejemplo, creaste enciclopedia, que Sí. es el segundo que está arriba. Cuando le das doble clic y entras a enciclopedia, tú cargaste toda la información, pero a ti lo que son cuentas, ¿quién sube cuentas? El, bueno, cuando yo creo enciclopedia, por ejemplo, no estaba enciclopedia, yo simplemente le digo acá la descripción del elemento, eh, lleno esta información del IVA, nosotros no Ujú. generamos IVA, entonces simplemente le doy guardar, él me da este numerito y al darle este numerito, automáticamente el aplicativo lo asocia a todos los tipos Ah, que hay. ok, perfecto. O sea, las trae automáticamente ya la Esta parametrización. parte es automática, pero como en Ah, este perfecto. caso no está creado el grupo contable, no está asociado a ningún tipo de movimiento. Eso es lo que hay que hacer primero. Crear el grupo Perfecto. contable y asociarlo a todos los tipos de movimientos, que en este caso simplemente serían ingresos y egresos, no más. Pero esa Perfecto. parametrización no la tiene que dar financiera. O sea, él sería nuestro insumo de esta parte contable, De acuerdo. De acuerdo. exactamente. Y crear los tipos de movimientos, porque pues no están creados. Me imagino que va a haber uno que se llame
ingreso intangibles, que eso no está creado, eso hay que crearlo, y eso sí nos toca directamente con la ingeniera soporte. O sea, crear el tipo de movimiento y asociarlo a una cuenta contable. Perfecto. No, chévere, chévere, Esperanza. Creo que con esto ya tenemos algunos elementos, pues tenemos los elementos. Ah, ¿qué dice ahí? Qué La, pena. la otra parte donde viene el tipo de movimiento. Entonces, esta enciclopedia, o sea, pertenece al grupo contable que estábamos viendo ahorita de lo que era libros, bueno, algo así. Entonces, él se asocia a todos estos tipos de movimientos, egresos, ingresos, traslado entre entidades, entre proyectos y remesas. Y de acuerdo a eso vendría una parametrización por tipo de movimiento. Y aquí vienen todos los tipos de movimientos que están asociados a ese grupo contable 216. ¿Sí? Entonces aquí De viene, acuerdo. pues, esta información no la tendría que dar directamente financiera para poderla asociar de acuerdo al tipo de movimiento. Perfecto, perfecto. Sí, no, yo siento que, eh, no sé, voy a registrar toda la información, si te parece. Perfecto. La validamos y ya con esto creo que ya podríamos tener como otra reunión para comenzar a ver cómo se podrían plantear y vemos los requerimientos. Voy a tratar de que sea muy rápido, Esperanza, y te lo envío a ti primero como para que lo podamos validar y de esa forma luego lo damos a conocer, si te parece. Listo, Inge, no hay lío con eso. En lo que les pueda Mil, colaborar con muchísimo gusto. no, tú como siempre con tus super explicaciones. Muchas gracias. No, señor, con todo el gusto. Bueno, un feliz día. Inge, que esté muy bien, ingenieros, que estén muy bien, que pasen un buen día. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, señor. Chao, Inge. Chao.